Buenas tardes con todos, bienvenidos a otro episodio de Enfoque de Familia a través de la Coordinadora Republicana. Agradecemos la señal de la Coordinadora Republicana, de BHTV, además donde se retransmite este programa todas las semanas. Y en esta oportunidad tenemos a un invitado sumamente especial, es el doctor Alberto González, colega, abogado. Él no solamente tiene una vasta experiencia en litigios, en derecho civil, sino también que ha sido el deponente de la demanda en contra del currículum que hizo la organización en la cual representa Padres en Acción. Alberto, bienvenido al Enfoque de Familia. ¿Cómo estás? Andrés, buenas tardes. En primer término, agradecer por esta entrevista respecto a estos temas que cada día son más actuales y vigentes en nuestro país, y felicitarte por el esfuerzo que tú y varios que están detrás tuyo realizan en defensa de la vida, de la familia, de la moral y del orden en nuestro país, que lamentablemente cada día es más atacado de una manera mucho más sistemática, ¿no? Así es, Alberto. Y en un programa anterior acabamos de tener la presencia de nuestra querida amiga Juliana Caxia, que nos hablaba precisamente sobre la ESI o el ESI, la educación sexual integral. Y antes de continuar precisamente en diálogos que pudieran escalar tranquilamente a platonianos entre dos abogados tras las cámaras del enfoque de familia, he preferido pues que lo conversemos acá, en plena señal abierta, ¿no? Porque podemos hablar de muchos temas, y lo importante acá es que la población sepa qué cosa es el ESI, el tema que Juliana nos hablaba en la entrevista anterior, y qué es el currículo educativo, lo cual los has venido a disertar. Para empezar, empecemos ¿no? por las diferencias. ¿Qué no son? ¿Qué no es? ¿Cuáles son sus diferencias, querido Alberto? Andrés, en primer término debemos saber diferenciar, como tú bien lo has dicho, valga la redundancia, las diferencias entre ESI, educación sexual integral, y el currículum educativo. En primer término, el currículum educativo son las líneas programáticas de educación que se encuentran reguladas por el Ministerio de Educación, lo que normalmente conocemos como el ámbito académico, a la cual están obligados tanto los docentes como los alumnos. De alguna manera mucho más coloquial, podemos decir que son los términos de referencia a los cuales se sujetan docentes y alumnos a efecto de la enseñanza de la educación de manera programática en nuestro país, los lineamientos generales. Eso viene a ser el currículo. La ESI hace parte del currículo y es una propuesta educativa que tiene como finalidad, de acuerdo a lo que se señala, no solamente por los organismos no gubernamentales, sino por lo que ha adoptado el Ministerio de Educación, como una propuesta educativa que supuestamente tiene como finalidad mejorar la salud sexual y reproductiva de los adolescentes, con la finalidad de garantizar una vivencia de la sexualidad responsable y placentera, y prevenir de esta manera la violencia de género. En grandes rasgos, aparenta tener un mensaje positivo. Sin embargo, el problema está en su contenido y en la forma como se viene imponiendo. En resumen, podemos decir que las ESI es parte del contenido del currículo. Es decir, la ESI lo que está buscando y lo que se está pretendiendo hacer es enseñanza de sexualidad tanto a niños como a adolescentes. Dos cosas completamente distintas. La ESI puede, por ejemplo, incorporar elementos, por decir, cristianos, de valores respecto a la enseñanza de la sexualidad, o puede descartar elementos de los que estoy mencionando e incorporar otro tipo de elementos, como es el caso actual, que lo que incorpora son criterios de identidad de género que conocemos nosotros, que estos criterios de identidad de género hacen parte de
otro mundo completamente mayúsculo, que es la ideología de género. Pero vemos nosotros que son dos elementos completamente distintos y superpuestos. Uno es transversal y el otro es vertical. El currículum es vertical y la ESI lo que procura es ser un elemento transversal. Alberto, dos conceptos clave mencionados por ti. Uno es sobre la propuesta, ¿no?, del ESI y del mismo currículum, que en realidad más que una propuesta es una imposición, más que una propuesta, ¿no? Y precisamente ante la inexistencia de una propuesta, aparecen abogados como tú, que tienen ese criterio, ese pensamiento crítico y esa, no solamente esa opinión teórica ni platoniana, sino que lo han llevado a la práctica a través de una demanda, ¿no? Entonces, esta demanda básicamente está defendiendo los derechos de libertad de los padres de familia y un derecho prioritario que yo creo que es y debió considerarse y debió valorarse mejor. Acá hay un tema de jueces, ¿no? Hay un tema de personas, acá no hay un tema de doctrina, ¿no? Y simplemente lo que ha hecho la Corte es, por un tema de votos, desestimar la demanda en última instancia, ¿no? Pero al final de las cuentas, estamos hablando de que están restringiendo libertad de cátedra, están restringiendo la libertad de los padres a educar a sus hijos, lo cual es un derecho que está en la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8, si no me equivoco. Los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos, lo dice claramente el artículo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos viviendo un sistema medio hitleriano de imposición doctrinal. ¿Estamos en este punto social o todavía hay salida, doctor Alberto? Andrés, tengo que mencionarte que hay algunos elementos que agradezco del espacio que me das para poder explicarlos y señalar que se está mal informando a la opinión pública. Y te digo por qué. La demanda lo que planteaba era básicamente que el currículo contenga enseñanzas respecto a la sexualidad conforme a la biología. Es decir, que se deseche o se retire del currículo cualquier tipo de enseñanza que no sea de carácter científico y arraigado en la biología. Esa básicamente fue la demanda que fue declarada fundada por la primera sala constitucional de la Corte Civil de Lima y que posteriormente, de manera completamente equivocada, fue revocada por la Corte Suprema. Pero acá hay un elemento que es sustantivo. Se demanda una cosa y la Corte Suprema resuelve una cosa completamente distinta, motivo por el cual, Andrés, hemos interpuesto una acción de amparo, porque hemos demandado al juez constitucional que revoque, que declare inconstitucional la sentencia de la Corte Suprema, porque como tú sabes, Andrés, como abogado que eres, si tú pides A al juez, el juez tiene que resolver A. Eso se Claro, llama congruencia claro, procesal. Y claro. lo que ha hecho la Corte Suprema es pronunciarse por una cosa Otra completamente cosa. distinta. Eso puede traer a foja cero lo avanzado por... Ojo, ¿ah? Estamos completamente seguros, Ujú. Andrés, que vamos a lograrlo por la vía constitucional, por la vía del amparo, que esa sentencia espuria por parte de la Corte Suprema vuelva a foja cero, primero por un tema o por un elemento procesal, que es el que estamos mencionando, pero también por otro elemento que es importante mencionarlo, Andrés, es que ha existido parcialización por parte de los jueces que han resuelto la sentencia en última instancia, por cuanto nosotros logramos determinar que habían jueces
Ujú. dentro del colegiado que tenían interés para resolver conforme a una organización que se había personado al proceso como litis consorte, que fue Pronsex. Y este juez tiene vinculaciones académicas con esta institución, por lo tanto, hay un planteo también de nulidad por falta de parcialización de los jueces. Pero Pero ese es esto es otro gravísimo, punto. Alberto. Lo que estás diciendo es un escándalo jurídico. Eso Pero es un eso no escándalo. les ha importado, eso no les ha importado Ujú. para nada, a pesar de que dentro del proceso de acción popular planteamos la nulidad de la sentencia por ese extremo, pero nos Ujú. declararon improcedente la nulidad porque de acuerdo al criterio de ellos era extemporánea. Pero en todo caso, tú sabes que la parcialización implica la nulidad de cualquier tipo de resolución o sentencia judicial porque uno de los principios del derecho procesal es el deber de imparcialidad de los jueces. Pero eso es un elemento Libertad, procesal, independencia e imparcialidad de los jueces. Claro, una claro. justicia procesal. Pero la noticia que nos estás dando en estos momentos, yo no sé si dentro de la sociedad se ha extendido, pero es una gran noticia, porque significa no solamente que esta demanda se perdió por un voto, porque ojo, la demanda se pierde por un voto, pero ese voto es de esta persona, pues. Entonces la demanda se debió ganar, no se debió perder. O sea, tenemos esperanza, ¿cierto, Alberto? Sí, claro, por supuesto. Ahora, hay otros elementos y te los menciono en esta sentencia, porque está siendo cuestionada por la vía constitucional. La sala señaló con toda claridad, la sala que declaró fundada la demanda, que no existió participación de los padres en el proceso de aprobación del currículo, por cuanto solamente se había personado al proceso y había emitido opinión el Consejo Nacional de Educación. Pero, Andrés, tú ¿Quiénes son sabes ellos? bien, ¿Quiénes son ellos? el Consejo Nacional de Educación es el Minedu, porque es el mismo O sea, grupo, o sea, es el pues sí mismo grupo. parte. Entonces, la sala se dio cuenta, la sala en primera instancia se dio cuenta de eso y dijo que esas consultas que habían hecho en realidad no eran consultas. La Corte Suprema, en revisión, no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. Se calla y lo omite de manera deliberada. Pero lo más importante no está ahí, sino también la parte más importante que en la sentencia de sala dice lo siguiente, de la Corte Suprema, perdón, dice lo siguiente, que la recomendación del Consejo Nacional de Educación es que se incluya un enfoque transversal de igualdad de género y no, y no, y que se tenía que entender la igualdad de género de acuerdo a la ley de igualdad de oportunidades y que bajo ningún punto de vista, Andrés, debía entenderse igualdad de oportunidades a identidad de género. Es decir, la Corte Suprema, en el fallo final, a pesar que declara infundada la demanda, dice lo siguiente, ojo, yo considero que el enfoque de género, dicen ellos, es correcto, pero no, bajo ningún punto de vista debe entenderse enfoque de género como identidad de género. Enfoque de género debe entenderse como igualdad de oportunidades entre hombre y mujer. Ahora yo te hago una pregunta. De acá caben las siguientes preguntas, Andrés. Primera pregunta. ¿Quién está en contra de la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer? Solo un orate podría estar en contra. Todos estamos de acuerdo en que exista igualdad entre hombre y mujer y que exista igualdad de oportunidades. Cosa distinta es la idea o el criterio de identidad de género que la misma Corte Suprema la descarta y dice, esta sentencia no debe entenderse como identidad de género. A pesar, entonces, en realidad, Andrés, esa sentencia no declara que Padres en Acción y el colectivo de Padres en Acción hayan perdido la demanda. Lo que en Claro, realidad la sentencia se dice, pronunció sobre otra cosa. así es,
No confundan ustedes, porque ellos dicen lo que ha dicho el currículo es igualdad de género y enfoque de género, pero no se confunda estos criterios con identidad de género. En identidad de género entendemos, y tú lo conoces muy bien, Andrés, y lo manejas muy bien, los 285 sexos, los 285 cosas absurdas de disforia de género, de sexo que existen y que la misma Corte Suprema no lo admite. En ese sentido, la demanda de amparo solicita, Andrés, que no solamente se revoque la sentencia de la Corte Suprema por incongruencia procesal, sino porque también no logra ser clara y que de manera deliberada ellos ocultan y lo ponen de una manera asolapada, lo que en verdad nosotros estábamos demandando era que se excluya este criterio de identidad de género, porque el criterio de identidad de género se aleja de la biología y se aleja de lo científico. No sé si hasta ahí logro expresar el fondo de este asunto, Andrés. Creo, Alberto, que esta entrevista es un elixir para cualquier abogado del Perú, porque estás disparando una información que es muy importante, no solamente porque nos estás contando los resultados de la sentencia en sí, sino que nos estás diciendo que la misma Corte ha hecho la diferenciación de algo que es lógico, ojo, y que todo el Perú lo sepa y que lo recuerde si no lo recuerdan. En nuestro país no necesitamos ideología de género, no necesitamos igualdad de género, como la llaman ahora, porque ya existe en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento jurídico, el principio constitucionalmente protegido de la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Entonces, cuando te meten de contrabando en la legislación en normas de menor rango, nunca una norma constitucional, nunca un tratado, nunca un tema de fondo jurídico verdadero y válido. Estamos hablando tras cámaras sobre el tema de la verdad como principio y como precepto para la creación, la construcción del conocimiento, ¿no? Y por ende los juicios de valor, ¿no? Es un tema increíble, ¿no? Lo que estamos conversando. Y en realidad nos estás diciendo que esta sentencia en sí ya hizo la diferenciación y ya excluyó. Ahora, faltaría nada más una ratificación de la misma Corte que se pronuncie Lo respecto que de la nosotros estamos pidiendo, inconstitucionalidad del enfoque de género. nosotros estamos yendo más allá. Nosotros exigimos primero que exista una congruencia entre lo que hemos pedido y el resultado final respecto a lo que ha señalado la Corte Suprema. Pero también lo que tú has dicho, que no se deslice este asunto de identidad de género como algo vedado, que lo digan de manera expresa, que es un criterio que no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, punto Claro. uno, y que no se meta de contrabando. Ahora vinculémoslo al ESI. ¿Qué cosa es lo que están diciendo los organismos no gubernamentales pro muerte, que se dedican a buscar dinero para matar niños en el Pro vientre matanza, materno? pro matanza, Eh, claro. Ellos lo que están diciendo, el ESI ha sido aprobado por la Corte Suprema. O sea, y ya el currículum ya no les importa. Ahora lo que quieren es ir a la ESI. ¿Por qué? Porque con la ESI, y también se olvidaron del criterio de igualdad de oportunidades, Andrés. Ahora lo que Hay que están verificarlo. diciendo es el enfoque de género, lo que tiene que buscar es el sexo placentero. Y ahí me vinculo ya por una consecuencia lógica a lo que nos mencionan de manera mucho más pragmática aquellas organizaciones cristianas, católicas, que nos dicen que esto en realidad es un negocio. ¿Y por qué es un negocio? Porque al adelantar la sexualidad en los niños y en los adolescentes, van a tener mayor cantidad de consumidores de preservativos, de pastillas anticonceptivas, De de pornografía, pornografía, gracias, claro. de consumo de Internet, de pornografía en Internet, tráfico en Internet, y lógicamente la consecuencia de todo eso es la degradación moral de nuestros niños y finalmente las familias. Tú sabes muy bien que la descomposición familiar en un gran porcentaje viene como consecuencia de esos criterios completamente desfasados
que benefician y de alguna manera incentivan el adulterio, incentivan la infidelidad, y que hacen que un hombre sea más hombre cuanto más mujeres tengan, y lógicamente todo eso de ahí es parte de lo que quieren adoctrinar, de lo que estas personas quieren dar como adoctrinamiento a los niños. Entonces, vinculando el aspecto placentero, como ya le he mencionado en otros espacios, solamente una persona completamente que ha perdido los cabales quiera limitar el placer dentro de la relación sexual. Eso es algo natural, eso es algo que se tiene que dar. Lo que sucede es que estas personas, estas ONGs, como no tienen moral, lo que quieren es dejar cabida a que el placer sexual sea incorporado como sea, con quien quiera, cuando quieras y donde sea. Entonces, cuando nosotros lo que estamos diciendo es el placer sexual tiene que existir como debe ser, en el momento oportuno, con la persona adecuada. O sea, ahí viene la gran diferencia. Y Pero aquello que mencionas, Alberto, esto que acabas de mencionar, no solamente es un criterio ya, pues que se me ocurrió, o ya por último lo heredé de la abuela, no sé, no, eso no solamente es eso. Este criterio que acabas de mencionar es en realidad un principio de vida y un principio moral, de manera que, y hace rato, al inicio de la entrevista, tocaste un tema también que me pareció gravital, o no sé si me lo dijiste justo antes de la entrevista. El currículo te quiere decir qué enseñarle a los chicos en el colegio. Eso estamos claros. Pero también mencionaste que el ESI, que habíamos hablado en la entrevista anterior con Juliana, te quiere decir cómo comportarte o cómo quieren que se comporte la sociedad. Entonces, si tienes una sociedad que está ideologizada, y ojo, se nos ha plasmado bien la advertencia de que los criterios de la educación sexual integral, como le quieren llamar, no está en ningún libro, sino que son talleres que se incorporan de manera transversal, o sea, en todos los cursos, a través de las tutorías. Súmale a esto un currículo educativo inconsulto por los padres. Ojo, inconsulto por los padres. ¿Y te acuerdas, Alberto, cuál fue el escándalo que hubo con cierta ministra y los links pornográficos en los libros? Y después el gobierno dijo, perdonen, fue un error un error, yo no sé de qué, ¿no? Porque estos libros pasan por cientos de revisiones antes de salir al público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ojo con esto. En Colombia pasó lo siguiente, que encontraron estos links, que fue en el año 2014, si no me equivoco, donde empezó todo esto, al menos en Latinoamérica, encontraron estos links y salió una mega marcha en todo el país y frenaron el tema de ideología de género, pero llegó a Perú. ¿Y qué se está haciendo en Perú cuando los padres vemos horrorizados que no solamente el currículo propone estas cosas para enseñarles a los chicos, sino que también la bendita ESI le enseña a los profesores, o les da directrices a los padres, el manual de los profesores, perdón, directrices de los profesores, tan aberrantes, porque yo me acabo de quedar totalmente anonadado, ¿no? O sea, estoy totalmente en shock todavía, porque Juliana me hizo leer, en la pantalla puso un libro en donde decía que el tutor, si ve que identifica que algún niño se siente avergonzado al hablar de sexualidad, puede darle un taller privado sobre su sexualidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Esto es perversión pura. ¿De qué estamos hablando, Alberto? ¿Hay formas jurídicas de frenar, de como padres de familia poder defender a nuestros hijos de esta aberración? sí, claro, bueno, estamos con Padres en Acción, estamos realizando coordinaciones porque la sentencia de la Corte Suprema, a pesar de las discrepancias que tenemos, señala bien claro que no se puede entender y no se puede incorporar en el currículum criterios de identidad de género. Y lo que hace la ESI, conforme tal y como ha sido propuesta, es identidad de género al 100%.
Todo lo contrario. Andrés. Totalmente. Entonces, estos señores avanzan poco a poco y después confunden a la gente y confunden a la opinión pública y sobre todo confunden a la prensa. La prensa no tiene capacidad de poder reflexionar, darse cuenta y de preguntar a las personas indicadas para poder entender las cosas. Y el mensaje que termina yendo a los padres de familia no solamente es confusión, sino que esta ESI completamente inmoral, tal y como tú lo has mencionado, y con la cual, y respecto del hecho que tú has mencionado, que yo lo he leído también, resulta ser pues una aplanadora que va a pretender finalmente acabar con la moral en nuestros hijos. En ese sentido, la sentencia de la Corte Suprema bajo ningún punto de vista ha señalado que los padres hemos perdido nuestro derecho a intervenir en la enseñanza, porque sobre eso no se ha pronunciado. Como te he mencionado, se ha pronunciado respecto de otro punto completamente distinto. Entonces, sí tenemos capacidad, tenemos elementos jurídicos para poder plantear nuevas demandas para evitar de que esta gente logre su objetivo, que son dos básicamente. Pervertir a los niños, porque estos niños después van a ser ciudadanos, inmorales por supuesto, y el otro es llenarse los bolsillos, porque quienes van a ser las organizaciones que van a dar a lo largo de todo el Perú, van a aplicar la ESI y enseñar a los profesores, son ellos mismos. O sea, ellos vienen, dan la propuesta y de ahí salen de dar la propuesta, salen del Ministerio de Educación, se vuelven ONG, ganan el concurso para poder aplicar la propuesta. Entonces, este es un negocio redondo que tiene dos puntos básicos: dinero y deseo de inculcar y adoctrinar en inmoralidad. Claro, ¿qué mejor que adoctrinar a los niños que no pueden defenderse, ¿no? Y no pueden argumentar y sostener una posición. Lo más que puede llegar un niño a decir es: a mi mamá no le gusta, a mi papá no le gusta, mi papá dice que no. Y yo exhorto a todos los padres de familia que le inculquen a sus niños a decir que no, no me gusta, no me gusta, eso no me gusta, no lo quiero ver, porque nadie tiene derecho a hablarle de sexo a un niño, a menos que sea el papá o un psicólogo especializado en la materia por una circunstancia particular, ¿no? Pero a ver, vamos a sostener, no vamos a jugar al abogado del diablo, pero vamos a razonar. ¿Qué de bueno propone el currículo educativo? Porque yo lo he leído someramente, te hablan sobre igualdad, sobre no discriminación, los niños son iguales a las niñas. Existe, querido Alberto, existe forma de decirle a un niño que es igual que una niña sin decirle que se ponga falda, necesariamente. O necesariamente tienen que tener estos libros este tipo de información de cambia el vestido a la niña con el niño y de pronto lleva a tu hijo a la casa con ropa de en chica. realidad, Andrés, pueden existir varias propuestas de ESI. Eso va a depender del enfoque con el cual tú quieras aplicar un ESI determinado. Porque educación sexual, por ejemplo, puede ser promover la abstinencia hasta determinada edad. Esa es una forma de promover educación sexual, favoreciendo lógicamente la abstinencia no solamente como un método de contracepción, anticoncepción, sino también como un método de respeto hacia mi propio cuerpo y de respeto hacia la otra persona. También podemos hablar de educación sexual integral si es que se habla, por ejemplo, de la fidelidad. Y lógicamente se enseña a los niños la importancia y los resultados favorables que la fidelidad, no solamente en el enamoramiento, sino en el noviazgo y finalmente en el matrimonio, otorga tanto a hombre como a mujer. No solamente desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista económico, si quieres llevarlo a los números. Si es que tú, con una ESI aplicada en base a la moral, enseñas, por ejemplo, que no solamente la importancia de la fidelidad,
sino también la importancia de la continencia, de comenzar una vida sexual activa, por ejemplo, dentro del marco matrimonial, y que trae beneficios, evidentemente, en todo sentido. Pero esto, lógicamente, si lo planteas de esa manera, lo primero que van a hacer es tildarte de desfasado, anacrónico, conservador, prediluviano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no trae aparejado negocios, Andrés. Bueno, en cambio, lo claro, que vende, claro, lo que vende lo otro. están creando al consumidor compulsivo ¿no? Y sin ningún freno. El consumidor compulsivo es en Correcto. este caso un Ahora, niño que próximamente será un adulto. diferenciemos que el currículo nacional incorporó elementos o trató de incorporar elementos que abrieran la puerta a estos criterios de identidad de género que estamos conversando. Vuelvo a reiterar, la Corte Suprema no ha abierto la puerta a esos criterios de identidad de género, sino lo que ha recalcado es que cuando se habla de enfoque de género, estamos dentro del marco de igualdad de oportunidades entre hombre y mujer. Y no discriminación. Por Claro. supuesto. Alberto, ¿tiene algo de positivo el currículo? Yo entiendo que la ciencia es la ciencia, la matemática, la geometría, la trigonometría, yo creo que eso no lo van a cambiar, pero ¿tiene algo de positivo, de provechoso este currículo? De verdad, yo considero que más fácil es enseñarle a los chicos a respetar, a niños, Totalmente, mira, ¿no? lo que pasa es que para que tú puedas hablar respecto a la positividad del nuevo currículum aprobado en el año 2017, debemos tener la posibilidad de un marco de comparación. Y si tú y yo lo tenemos, por ejemplo, en nuestra época nos enseñaban educación cívica, hoy en día ha sido descartado. Nos enseñaban ya en el colegio clases de filosofía, está totalmente descartado. El nuevo currículo es mucho más pragmático, Filosofía fue lo primero que le dieron y que es plata. necesario. Lógica nos enseñaba, historia Lógica. del Perú, historia universal, ciencias naturales. Hoy en día se está enfocando un currículo más encaminado a un hombre económico, un hombre nacido para el éxito, un hombre nacido para el dinero. Entonces, si tú me Consumista. dices a mí, ya saliendo del tema de la ESI y saliendo del tema de ideología de género, también tenemos que como padres estar preocupados respecto a los otros elementos del currículo, porque el currículo no solamente tiene los elementos concretos de sexualidad, sino también tiene los otros elementos de ciencia. Entonces yo te diría que no, en lo absoluto, porque estamos frente a la aparición de un nuevo hombre, de una persona completamente pragmática, de una persona que está dedicada a generar dinero para poder mantener una familia y no a un hombre o a una mujer que quiera formar una familia para quererse mutuamente y respetarse mutuamente. En ese orden de ideas, Andrés, a mí no me extraña que exista violencia entre hombre y mujer, agresión y violencia, que actualmente las feministas dicen que eso es producto del patriarcado, cuando en realidad es producto de los nuevos currículos, que lo que están haciendo es gente completamente Es la educación competitiva. sin valores, es la educación sin valores que promueven ellos mismos. Porque si tú enseñas o sexualizas a un niño desde muy pequeño, él va a verse y va a sentirse como un objeto sexual. Y después se quejan de que las ven como objeto sexual. Porque si ellos dicen que la persona con la que comparten la intimidad sirve para buscar el placer, pero en ninguna parte del currículum te habla sobre respeto, sobre amor, sobre tolerancia, sobre paciencia, sobre el perdón, sobre la reconciliación. Caramba, ¿de qué estamos hablando? Somos seres netamente funcionales. Servimos para algo y hacia algo. Volvemos, Andrés, te agradezco lo que comentas porque o sea, lo que tú dices tiene un fundamento histórico que es una discusión antigua, ¿no? Desde Sócrates, desde Aristóteles, Platón, etcétera, porque estamos volviendo a una moral utilitarista, estás mencionando tú y volviendo a reflexionar sobre una moral utilitarista o una moral orientada hacia el bien querer de la otra persona, que es lo que de alguna manera o de todas formas promueve el cristianismo, ¿no?
donde hay respeto por el otro, por lo que es el otro, independientemente de sus cualidades y sus condiciones, a una moral completamente utilitarista, que es lo que tú has mencionado, porque si yo tengo que lograr placer, a mí qué me importa que mi esposa tenga dolor de cabeza. Por último, que me importa el placer de la otra persona, porque ahí Así claramente te es, está diciendo, aprende a tú sentirlo, el placer. Entonces, así ¿de qué es. estamos hablando, no? Y sacándolo del ámbito sexual, podemos hablar nosotros de una educación completamente competitiva, donde tú tienes que ganar sin importar si para ganar y lograr un puesto laboral o ganar dinero, tengas que chancar al otro, pasar por encima del otro, aplastar al otro y no entrar dentro de un ámbito de solidaridad y subsidiariedad, que son aspectos fundamentales en la vida de una comunidad y de un bien común. Entonces, estamos nosotros nuevamente frente a una lucha antigua, a un enfrentamiento entre dos formas de ver la vida completamente distintas. Y respondiendo a tu pregunta, si este currículum del 2017 contiene estos elementos, te diría que lamentablemente no, y es un problema completamente grave. Creo yo, Andrés, que, por ejemplo, estos programas que tú conduces son vitales, son importantes y deberían tener una audiencia permanente y constante para que los padres de familia estén completamente informados sobre estos asuntos que muy poca gente o casi poca gente le da la importancia de vida, ¿no, Andrés? Claro, vamos a hablar en criollo, porque un grupo de niños que está siendo constantemente sexualizado, ojo que la televisión y la radio de por sí sexualiza bastante a nuestros niños. Tenemos televisión basura que lo único que sabe mostrar es mujeres en pocas ropas o ropa minimalista y con close-ups a sus partes íntimas técnicamente, que por más que estén con ropa, un niño puede ver el alma a la mujer que está en la televisión. Yo creo que suficiente influencia sexual se tiene en nuestros niños como para esto sumarle, en lugar de que el colegio, la escuela, sea en lugar de protección y de cuidado a los niños, donde los padres podamos dejarlos con tranquilidad, resulta que al final es una escuela de perversión. Y yo creo, con lo que nos has comentado, que definitivamente una vez más a todos los padres de familia del Perú, nuevamente la educación de nuestros hijos está sobre nuestros hombros. Así que, Alberto, me gustaría, el tiempo nos va a ganar, pero nos gustaría que nos des todavía la esperanza. Coméntanos sobre esta acción de amparo que muchos padres todavía quieren sentir la tranquilidad de poder dejar a sus hijos en el colegio, porque también está regresando la presencialidad, y yo creo que ningún padre quiere que ningún maldito pervertido le dé una clase privada de sexualidad, una tutoría privada, que es lo que nos acaban de comentar con el tema del ESI, porque el currículo pues también habla del tema y vamos al grano, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué expectativas tenemos con este amparo? Que yo lo veo procedente, ¿eh? Totalmente procedente, más allá de la inconstitucionalidad de plano o liminar del denominado enfoque de género, igualdad de género. Debería ser extirpado de la legislación nacional. Esperanzas tenemos muchas, Andrés, y yo estoy completamente convencido. Lamentablemente, lo que hay que tener es paciencia porque tú sabes que el Poder Judicial tiene sus plazos. Nosotros hemos logrado, en primera instancia nos declararon improcedente la demanda, pero la sala en apelación ha revocado y ha ordenado al juez de primera instancia que vuelva a evaluar el petitorio. Y en ese sentido estamos totalmente convencidos que vamos a lograr el objetivo. Lamentablemente, el tiempo es lo que molesta, pero en todo caso, tú sabes que debemos tener perseverancia en esta labor. Eso como primer punto. Segundo punto, ya estamos trabajando una nueva medida judicial contra la ESI, porque inclusive esta ESI, de la cual hemos conversado, abandona completamente el criterio dado por la sentencia de la Corte Suprema, toda vez que la Corte Suprema ha señalado con toda claridad que el criterio de identidad de género no está comprendido dentro del currículum y que todos los asuntos de igualdad entre hombre y mujer debe entenderse conforme la regulación nacional que habla de igualdad de oportunidades entre hombre y mujer. Finalmente, Andrés,
quiero agradecer el espacio, felicitarte por la dedicación que tú tienes y en este espacio que permanentemente lo seguimos, quienes estamos interesados en conocer sobre estos asuntos. Te felicito nuevamente por el esfuerzo que realizas, el grupo que está detrás tuyo, y nada, decirle a los padres que no entren en el pesimismo, que estén convencidos que vamos a lograr finalmente los objetivos que nos hemos trazado, porque quien está con Dios, quien está con la verdad, está con Dios. Así es, y el derecho avala totalmente esta posición, esta postura. Alberto, infinitas gracias por tu tiempo. Es nuestro tiempo en el espacio del enfoque de familia el que nos ha ganado, pero nos has dejado una información demasiado precisa, y a todos los padres de familia ya saben que tendremos que cargar definitivamente nuestra responsabilidad, pero no nos confiemos que para educar a nuestros hijos en los centros, en los colegios, centros educativos, lo van a hacer de la manera más idónea. Yo felicito, siempre lo hago, felicito a los profesores, felicito a las queridas mises, de verdad que han hecho un buen trabajo con estas promociones de los más pequeñitos, que se han resistido a esta imposición ideológica, y yo de verdad tengo fe en que esto se va a solucionar. Alberto, ha sido todo un gusto, un placer esta charla, que hayas venido, y danos un mensaje final de despedida para la audiencia del enfoque de familia de este viernes, por favor. Gracias, Andrés. Bastante perseverancia, fortaleza, unión que es necesaria. Y después también, lo que tú has dicho, los padres estamos obligados a cuidar a nuestros hijos, y si es que algún padre de familia conoce un tipo de situación en la cual, en base a al avance que hacen esta gente inmoral, si conocen de alguna situación en la cual pongan en peligro la inocencia de nuestros hijos, que lo denuncien. Que lo denuncie, claro. Que lo denuncien inmediatamente, porque en nosotros se encontrarán abogados listos para poder llevar adelante denuncias y el castigo ejemplar contra aquellos que, encontrando esta ventana tan inmoral, pretendan sacar beneficio propio para sus propias bajas pasiones. Muchas gracias, Andrés. Yes. Bueno, Alberto González, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por todo el esclarecimiento que nos has dado, y esperamos que este 2022, aunque yo ya creo que ya 2023, ¿no?, podamos frenar por fin este monstruo que viene por nuestros niños. Muchas gracias, Alberto, y con la audiencia hasta la próxima semana. Muy buenas tardes con todos.